He vuelto. No, qué asco, qué asco. Bueno, no pasa nada, chicos. Pero sí, he vuelto. Sigo sin comprar un micrófono porque soy un poco tonta y pobre al mismo tiempo, lo que no es muy buena combinación. Pero estoy en búsqueda de uno para mejorar aún más la calidad. De momento voy a ir probando, acercando lo que os digo más la cámara o lo que sea para que se escuche mejor. Ahora mismo estoy grabando con el iPad porque me niego a que se corte la grabación porque justo me llamen, porque claro, soy una chica tan solicitada. Pero sí, así que eso. Yo soy Carolina Raboso y bienvenidos de nuevo a Chapa y Pintura. En el tema de hoy habréis visto en el título que suena súper bien la frase de elegir bien pensar en un mundo de victimistas. Pero sí, la verdad es que me parece que resume muy bien como el concepto que quiero tratar hoy, porque todo esto viene de algo que yo llevo pensando mucho tiempo, pero de esto que lo ves, que lo mencionan en algún sitio y ya empiezas a darle vueltas tú y decir, como que alguien le ponga palabras a lo que siempre te ha estado pasando, como que te ayuda a traerlo a tierra y ver qué es lo que realmente pasa, que es prácticamente lo que busco yo al hablar de todos estos temas. Perdón porque estoy mirando para allá y debería mirar para acá, pero ya os he dicho, tonta y pobre, ¿yo qué le hago? Pero bueno, así que os voy a leer para empezar como un principio de ensayo, porque también me hice Substack o como se llame, pero igual, como soy la persona más desorganizada del mundo, pues escribo un montón de cosas y luego como que me da vergüenza o no las termino porque siento que nunca es suficiente, pero bueno, yo os lo voy a leer porque yo creo que ayuda un poco a meternos un poco ya en este tema, porque este iba a ser un ensayo, porque como veía que no estaba saliendo muy bien lo de volver a grabar porque no sacaba tiempo, cuando tenía tiempo parecía un puto orco, un orco, y como que entre que no, o sea, me daba muchísima rabia que no se escuchara bien, porque tenía un montón de ideas y no las iba a poder realizar de la forma en la que yo me las imaginaba, me daba muchísimo coraje, pero bueno, volvemos a lo mismo, hazlo y luego ya corregirás. Si en algún momento, cuando tenga un poco más de recursos, me apetece volver a hablar sobre estos temas, pues tiempo tendré de hacerlo, pero al final el objetivo es comunicar, no que sea perfecto, ¿no? Pues ya está. Os leo. Eso, el título era exactamente el de este podcast, que es elegir bien pensar en un mundo de victimistas. A ver si consigo vocalizar, porque la verdad que el hablar muy rápido y vocalizar tampoco se me da muy bien, pero bueno, yo sé que ya me queréis igual. Este concepto lo escuché hace poco en el podcast de Roca Project, en el que, llegado un momento en el episodio, Carlos, el presentador, relata cómo un día, tratando de hacer frente a la carrera constante en la que parece que vivimos, se tomó un semáforo con algo más de calma, apenas un segundo de reacción, pero que fue más que suficiente para que el coche de atrás le pitara, sacándole de su tranquilidad. Es entonces que, junto a la invitada, Patri, comentan la forma en que Carlos se tomó ese claxon del conductor anónimo. Si bien podría haberse tratado realmente de una persona, como quien dice, con mala leche, la cuestión es que ni lo sabía ni podría saberlo jamás. ¿Y si en realidad llevaba a bordo a una mujer a punto de dar a luz? ¿Y si se había dejado el pasaporte en casa y ya no iba con tiempo al aeropuerto? ¿Y si simplemente necesitaba ir al baño con urgencia? El fragmento de este podcast, el fragmento, en plan, el episodio os lo dejo en la descripción por si os apetece verlo. Es largo porque son episodios bastante largos, pero son muy interesantes todos los que tienen, o sea que os lo recomiendo un montón. Pues de eso se trata. No voy a excluirme por completo del grupo de personas que cada vez que nos sucede algo mínimamente negativo, ponemos el foco automático en nosotros. El mundo nos odia, la gente nos desea el mal y todos quieren arruinarnos el día. Pero ¿y si dejáramos de poner la importancia en nosotros y nuestro malestar y empezáramos a mirar a la gente que nos rodea siendo conscientes de que cada uno de ellos cuenta con sus propios problemas que no tienen en absoluto que ver con nosotros? Considero que, ya antes de escuchar la forma en la que lo verbalizaban en este podcast, hace tiempo que tomé esta decisión, más o menos consciente, de bien pensar en lugar de victimizarme. Tal vez incluso habrá algunas personas que piensan que peco demasiado de tener esos prejuicios positivos que mencionan hacia la gente, pero de verdad me cuesta creer que alguien sea capaz de hacer el mal a sabiendas. Sé que el mal existe, que habrá gente que actuará con toda la intención de dañar a alguien más. Sin embargo, jamás me convencerán de que eso es lo normal, o lo que debería esperar de cualquiera. En mi caso, siempre prefiero pensar que, incluso cuando alguien me daña, ya sea de forma directa o por consecuencia de alguna de sus acciones, tiene más que ver con esa persona que conmigo. Las personas rotas rompen. Con esto no quiero que parezca que intento justificar las malas acciones de nadie, es solo que mi cabeza encuentra una forma de explicarlas. Y la realidad es que es muy liberador. Cuando te quitas a ti del centro, las cosas te afectan menos. No puedes tomarte a lo personal algo que sabes que no tiene nada que ver contigo. Incluso puede que lo que empieces a sentir ya lejos de la rabia sea pena.
pena por esa persona que no ha encontrado otra forma de canalizar sus sentimientos, que seguro que está pasando por algo que nadie sabe y por eso tiene ese tipo de actitudes. Y es que en realidad esto no es más que un mecanismo, una decisión y un hábito que se construye en base a la repetición de pensamientos conscientes. Algo que tal vez te parezca una tontería, pero que te libera mucho de esa frustración que a menudo genera esa sociedad de la que decimos no querer formar parte mientras seguimos sin hacer nada por no seguir participando de sus bucles. Que bien escribo, buah, mentira, pero no pasa nada. Creo que lo he leído bastante bien y espero que se haya entendido bastante, porque la verdad que cuando lo he releído antes de darle a grabar he dicho, no, si en verdad es como que me gusta escribir y siento que pienso cosas bastante interesantes y me gusta hablarlas y por eso me hice el podcast al final, porque creo que llega a mucha más gente, porque hay gente que le interesa mucho estos temas pero que a lo mejor no tiene el tiempo o no le apetece simplemente ponerse a leer o a buscar X cosas que las tiene mucho más a mano si ve una miniatura de YouTube o un titulito con una foto que dice, buah, sí, esto es justo lo que quiero escuchar mientras como, que a lo mejor tal, bueno, me entendéis. Y sí, la verdad es que este tema yo le doy muchas vueltas porque, para empezar, yo siento que no me gusta estar mal con nadie en general. Y igual por eso sí que a veces peco mucho de perdonar cosas que tal vez no son tan perdonables o que la mayoría de gente tal vez no perdonaría tan fácilmente como quizá yo lo hago. Como que intento no tener en cuenta a lo mejor muchas cosas que harían que alguien ya quisiera apartarte por completo de tu vida y tal vez haya momentos en los que no sea de todo sano y que sí que debería alejarme antes de ciertos lugares que me son dañinos. Sin embargo, a mí lo que me pasa es que por esta condición de ser humana y que yo sé que también cometo errores y que sé que también acciones mías que haya podido hacer sin ningún tipo de maldad han podido dañar a otra persona y que por ello, incluso quizá venga porque por experiencias anteriores se me ha juzgado mucho por ello, a pesar de que yo me he arrepentido más que nadie, he pedido disculpas y de verdad soy tan consciente de a partir de ese error no volver a cometerlo con nadie más, porque siento que se me tiene tan en cuenta cada vez que hago algo mínimo, por más que todo lo demás que haya hecho anteriormente y después haya sido con buena intención y queriendo, y básicamente queriendo a esa persona, porque lo iba a formular de otra forma, pero no tiene más explicación, que es siempre intentar actuar como desde este amor que siento por simplemente alguien que existe y que creo que se lo merece, por más que a lo mejor no me lo devuelva de la misma forma. Y a mí, si bien puede que me haga daño en ocasiones, es algo que os prometo que no creo que cambie, no es algo que cambiaría de mi forma de pensar ni de actuar, por lo menos a priori, aunque me pueda traer X consecuencias en ciertos momentos, porque lo que os digo, siempre está la frase esta de haz lo que te gustaría que hicieran contigo, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y yo siento que eso lo tengo tan interiorizado, tipo, cuando hago algo bueno por alguien, no lo hago pensando en lo que me va a devolver o la forma en la que ha sido esa persona, entonces comportarme igual. No, yo siempre actúo como eso. Sí, yo la extrapolo al punto de no hacer lo que no hacer lo que no me gustaría que hicieran ni hacer lo que sí me gustaría que me hicieran, pero al extremo tipo, ¿qué creo que es lo que se merece cómo creo que se le merece que le traten a alguien por el simplemente hecho de ser humano? Y eso al final yo creo que me parece bastante, vamos a decir, bonito, porque siento que le guardo ese respeto a cualquier persona por el simplemente hecho de existir. Y sé que hay personas a las que igual no debería guardarles tanto respeto, porque al final una persona que te falta repetidamente al respeto, pues yo también tengo la suficientemente decencia y dignidad de decir, vale, ya, en plan, soy buena, pero de buena tonta ya demasiado, ¿vale? Así que sí. Pero a lo que quería ir con esto es eso, que muchas veces a lo mejor alguien actúa de cierta forma con nosotros y no sabemos a lo mejor ni siquiera sabemos el por qué ha hecho eso, porque no somos conscientes de que muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, o cuando surgen estas preguntas de ¿tú alguna vez harías no sé qué? O ¿qué harías en esta situación? Y tú puedes intentar explicar cómo lo percibes tú desde ese momento y cómo actuarías al respecto en una situación completamente ideal y en base a tus criterios morales actuales, pero no sabes si te llegará a pasar en las circunstancias reales en las que te verías envuelto y que te podrían empujar a actuar de una forma completamente diferente en la que te podrías hasta desconocer. Claro, yo creo que todo el mundo puede actuar de una forma que no sea moral
en general, ni respecto a su propia moralidad, si se encuentran las circunstancias, vamos a decir, adecuadas, en plan, que lo propicien. Pero al final todo eso de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es lo de siempre. Pero eso, tú puedes pensar misa, pero que luego lo que pase muchas veces ni siquiera depende al completo de ti. Y al final los seres humanos somos seres muy sentimentales que nos dejamos a menudo llevar por las circunstancias y por lo que sintamos en el momento. Y yo creo que eso puede traernos cosas buenas, pero también obviamente cosas malas. Y que no por ello hay que crucificar a nadie, a mi parecer. A ver, a nadie. Ya me entendéis lo que digo ahí, en plan, hay gente mala, lo sé, y no por ello vamos a justificar a nadie. O sea, hay límites, pero como siempre estamos hablando de la generalidad, de que yo elijo pensar que no todo el mundo es malo y que de hecho que nadie va a querer hacer el mal a sabiendas. Sé que igual es un pensamiento muy naif, de que sobre todo los adultos me dirán, es que te falta vivir, te falta experimentar, te vas a dar cuenta de que el mundo es aún peor. Yo he vivido cosas que te aseguro que sé que el mundo es una puta mierda, con perdón, no sé si voy a tener que censurar esto, pero de verdad que aún así yo sé que yo jamás actuaría con la intención de dañar a nadie y que si en algún momento me doy cuenta de que me equivoco, mi primer instinto es tratar de corregirlo. Entonces, de verdad, elijo pensar, sé que no todo el mundo es como yo, que no tengo que esperar que la gente actúe como yo, pero elijo pensar que la gente es buena. Y eso creo que no hace daño a nadie, más que a mí en X circunstancia que podría darse en la que peque de ser demasiado inocente respecto a eso. Pero sí, al final, eso, como os he dicho antes, todo es las decisiones que tomemos de cómo afrontamos las cosas que nos pasan. Porque te puede pasar algo o alguien, imagínate, vamos a poner ejemplos, porque yo creo que también se entiende muchísimo mejor. Al final, imagínate que alguien tarda mucho en responderte un mensaje, o que tú habías quedado con alguien y esa persona de repente, pues en plan, quedaste con ella hace 3 días y llega el día y no te dice nada y tú ya empiezas a pensar, tal, es que seguro que ya no quiere ser mi amiga, ¿qué habré hecho? ¿Está enfadada conmigo? No sé qué, ¿le digo algo? No le voy a decir nada porque si ella no me escribe, ¿por qué le voy a escribir yo? Y ya empiezas como con todo ese bucle, esa vorágine de todo es catastrófico, seguro que me odia, seguro que he hecho algo mal, o es que me está haciendo daño a mí y lo sabe y no hace nada al respecto. Y como que siempre está en eso de señalar a ver quién es el culpable. Y en este caso, yo creo que más gente habrá que piense como yo, pero yo incluso a mí, que elijo pensar como os estoy diciendo, a mí me pasan esas cosas de pensar que o la otra persona me quiere hacer todo el daño del mundo o que yo soy la peor persona del mundo y que por ello me merezco pasar por esa situación que está más en mi cabeza que en la realidad de que todo el mundo me odia, nadie me quiere y me van a ignorar de por vida. Pero sí, yo cuando estoy más o menos estable y no estoy como muy muy sensible, sí que intento racionalizar más y decir, oye, a ver, puede que no tenga que ver contigo, no eres la protagonista, aunque te creas que sí muchas veces. Y eso, puede que no tenga que ver contigo, que no te esto, puede que se lo haya olvidado, anda que no se te habrá olvidado a ti muchas veces cosas que yo siempre digo en plan, por favor recuérdamelo porque es que se me va a olvidar, que no te respondo un mensaje, puede ser que no lo haya visto, puede ser que sí lo haya visto y que te esté ignorando, pero si yo en mi cabeza pienso, ay no habrá, en plan, habrá borrado la notificación o eso, habrá dicho, ay sí, ahora le contesto tal, y se habrá ocupado y se lo habrá olvidado, y yo prefiero pensar eso y que no me están haciendo mala posta que pensar, es que me odian y me va a dejar de hablar, pues que si se llega así y llega a repetirse en el tiempo y se demuestra que claramente era así, que estaba pasando de mi cara, pues ya ahí tomaré yo acciones, represalias al respecto de alejarme de esa persona que no me está haciendo bien en la realidad, no aquí, como pasa siempre, porque soy muy negativa, por más que os esté dando esta charla de elegir bien pensar y ser positivos y no creer que la gente hace mal. Yo soy muy negativa y yo pienso mucho que más que la gente hace mal, que esto es un poco personal, pero bueno, eso, yo tiendo a pensar, y creo que esto es algo que le pasa a más personas de las que yo me pienso, que quizá yo, aunque desde dentro siempre intente actuar bien, como que en el fondo a lo mejor hago algo mal o que le estoy haciendo daño a alguien aunque no me estoy dando cuenta y como no me lo dicen no sigo sin darme cuenta y no hago nada más que hacer daño y que entonces el resto del mundo me considera como súper mala persona y que por ello a lo mejor me merezco cierto trato que no me gusta y que eso es como que yo recibo esto y me invento como con toda la historia anterior que ha llevado a alguien a hacer eso y que probablemente no tenga nada que ver con la realidad.
Y yo creo que, bueno, eso vendrá eso de tema de demasiada imaginación escritoril, de que me invento todo el backstory de cualquier situación que me pase o de cualquier cosa que vea. Que, bueno, luego al final del episodio os comentaré, porque creo que voy a empezar a comentaros, así como al final, los libros que me estoy leyendo y cositas así más generales que he estado pensando, aunque cada episodio se centre en un tema más concreto, por así decirlo. Que a veces, lo que os digo, como siento que sí que muchas veces peco mucho de yo digo de explicar a la otra las acciones de otra persona, en plan de buscarles esa explicación, ese background, sin intentar justificarlas, en plan, yo no digo en plan, es que claro, tiene todo el derecho a hacer esto porque le ha pasado esto, que a veces también, y está mal, sino más como, ha hecho esto porque le ha pasado esto, y me puede parecer mejor o peor, pero lo entiendo. O sea, al final el punto está en intentar entender que todos somos humanos y que tenemos más cosas aparte del problema puntual que estamos teniendo con esa persona. Y no sé, o sea, esto, lo que os digo, yo ya no sé si se debe a situaciones pasadas que me han pasado, sí, situaciones anteriores de mi vida y que por ello me han hecho ser muchísimo más consciente de que como yo he hecho daño a gente y a lo mejor solo por eso me han apartado por completo de su vida y yo me he sentido muy indefensa al final, porque si pienso que todo el mundo trata de ser bueno, yo también trato de ser buena, y veo que por un error que haya podido cometer del que ni siquiera me he dado cuenta, me hacen la cruz y me apartan por completo sin importar cualquier cosa que haya hecho o hubiera estado dispuesta a hacer para arreglarlo, es como que me parece una realidad muy triste y muy dolorosa en la que no querría haber envuelto a otra persona. Y por eso creo que al final soy comprensiva, quizá además porque no quiero hacer a otra persona pasar por lo que me hicieron pasar a mí. Supongo que al final yo creo que va un poco todo de eso, que como he dicho antes, como he dicho antes, las personas rotas rompen, pero creo que las personas rotas, que no me gusta considerar ninguna persona rota, pero bueno, me entendéis para que se entienda un poco el concepto. Las personas rotas pueden romper sin darse cuenta, pero también creo que tienen la capacidad de arreglar lo que rompen, y eso es una lección. O sea, al final, lo que os digo, todo se basa en que si bien somos humanos, cometemos errores, hacemos cosas sin darnos cuenta, nos vemos condicionados por nuestras circunstancias, también somos seres racionales que podemos tomar decisiones, que pensamos, que sabemos cuando se pasa ese momento de caos en nuestra cabeza las consecuencias que ha tenido o va a tener nuestros actos, y que tenemos la capacidad de intentar solventarlos por los medios de los que dispongamos. Que está siendo tan raro como volver a hablar a esto, y me siento tan... que me da muchísima vergüenza luego verme hablar, encima estoy hablando para allá, está siendo un poco horrible, pero la verdad es que este tema me pareció muy interesante y que por eso, como no podía grabar, lo empecé a redactar para ver si lo ponía ahí, pero yo sé que en plan ni siquiera va a tener tanto alcance, que yo al final esto lo hago pues como lo puedo escribir cualquier día en mis libretas, porque simplemente necesito como sacarlo fuera, y luego me gusta cuando pasa el tiempo decir, vale, así ve ya el mundo, sigo compartiendo este pensamiento. Que hasta me imagino a lo mejor dentro de si me dura la vorágine o si no, da igual, de eso de seguir grabando el podcast, a lo mejor dentro de un tiempo retomar alguno de los temas anteriores y ver lo que opinaba en ese momento y cómo se ha ido desarrollando a medida que crezco. Creo que sería muy interesante, porque a mí la verdad que lo del tema del paso del tiempo y el cómo cambiamos me parece muy interesante. Que trayendo ya a colación justo lo del paso del tiempo, creo que es algo que también podríamos mencionar, que muchas veces, aparte de que se nos tienen en cuenta cosas o tenemos en cuenta acciones de alguien por lo que haya podido hacer en ese momento, y que obviamente si ha sido algo dañino, doloroso, nos acompañan durante muchísimo tiempo, que yo creo que por eso también ahora actúo así, por lo que os digo, de cosas que me han podido pasar en el pasado. Y cuando digo pasado es que puede ser en plan de algo que me pasó hace 3 meses o situaciones que me pasaron cuando tenía 14 años, y no es ninguna broma, que al final en la infancia, adolescencia y tal se construye muchísimo tu personalidad. Ahora mismo obviamente también, pero no estoy siendo tan consciente de los cambios tan dramáticos que están sucediendo, porque los vivo al día. Pero sí, al final como que muchas veces yo también tiendo quizá a perdonar más relativamente fácilmente porque
yo sí creo que la gente cambia, y no solo creo, sino que de verdad espero que la gente cambie. O sea, no me niego a pensar que te quedaste atrapado en la forma en la que eras con 14 años, aunque fueras la peor persona, en plan que tuvieras como un montón de acciones con las que yo no estaría de acuerdo, y que con 14 años seas igual que con 20. Es que no, o sea, es como algo que no tiene ningún sentido en mi cabeza, porque yo pienso en cómo era con 14 años y digo, ay, hija mía, pobrecita. Primero, pobrecita, sí, segundo, qué tonta, y luego digo, vale, tampoco me voy a tener en cuenta a mí misma las cosas que hacía con 14 años, porque efectivamente no tenía la misma visión panorámica del mundo que tengo ahora, ni las mismas experiencias, ni he visto las consecuencias de todo lo que hice en aquel entonces, que quizá me podría sentir mejor o peor, pero que luego a lo mejor han tenido mayor o menor trascendencia para la reacción que yo tuve en su momento. Bueno, esto ya es divagar por divagar, ¿no? Pero bueno, si os entretiene, pues yo eso que os lleváis y eso que me llevo yo. Y sí, como que no me gusta, quiero pensar que la gente es buena, y quiero pensar que la gente cambia cuando se da cuenta de que no está siendo buena o no está teniendo acciones que le hacen bien al resto de su alrededor. Y repito, esto no es para justificar a nadie, y tú puedes perdonar a alguien pero no querer que vuelva a tu vida, eso primero. Segundo, puedes perdonar a alguien por lo que hizo y que la persona que es actualmente siga sin parecerte bien sus acciones. Y tú puedes decírselo, pues, si te quieres ver envuelto en esas de intentar arreglar a una persona, yo no te lo recomiendo, porque ante todo eso, esto es más bien un hábito que te repercute a ti y en tu forma de relacionarte con el mundo y sentirte a gusto sin pensar que la gente quiere dañarte. Pero no es una forma de intentar justificar y que te lleve a intentar solucionar cada tarita que veas a tu alrededor, porque cada uno tenemos las cosas que tenemos. Puedes acompañar si a una persona de verdad la quieres en tu vida y sabes que no está siendo, incluso a lo mejor ella misma, por circunstancias que le están pasando, que no está tomando buenas acciones, y tú aún así quieres seguir ahí diciéndole las cosas que no te parecen del todo bien, siendo sincero ante todo, pero apoyándola en este camino en el que pueda o no darse cuenta. Eso al final no es algo que puedas decidir, tú puedes comunicar y puedes explicar la forma en la que a ti te hacen sentir las cosas, pero no puedes cambiar la forma en la que otra persona se las toma, las rumia y actúa en consecuencia. Así que eso, al final, creo que al final todo se basa un poco en un acto de confianza. En general, me parece que va a sonar super cursi, pero yo creo que el amor y la confianza mueven el mundo, que al final como que la confianza va dentro de el amor, porque lo puedes relacionar con el amor por la raza humana, eso, aunque a veces la odiemos y eso, que formemos parte de ella, pero sí, creo que al final si tenemos como ese amor, esa confianza en que la gente es buena o que puede llegar a ser buena si se da cuenta de lo que está haciendo, nos da al final un poco de esperanza de seguir en este mundo, porque ¿qué sería de nosotros si pensáramos que lo único que hay en el mundo es maldad? O sea, a mí hay veces que me raya muchísimo eso, porque yo nunca he tenido como ese instinto de a lo mejor de imaginarme siendo madre, más que nada por evidentemente circunstancias en general económicas, pero también de que me da muchísimo miedo en sí, como el tema biológico, también me da miedo el hecho de poder tener tanta influencia en la vida de una criatura tan indefensa como es un bebé y un niño, que al final va a determinar el resto de su existencia en este mundo. El hecho de traer a un ser humano eso tan por formar, o sea, que literalmente prácticamente en blanco, a un mundo que yo sé que tiene muchísimas capas de maldad y que probablemente en algún momento va a pasarlo mal, me da como muchísima angustia. A pesar de que, lo que os digo, yo elijo pensar que el mundo no es tan horrible, por más que en la vida se trate de demostrarme lo contrario golpe tras golpe, pero es que si no, ¿qué nos queda? O sea, es que si todos pensásemos que el mundo es horrible y que todo ser humano es horrible, se nos quitarían a todos las ganas de traer a nadie más al mundo y nos extinguiríamos, así que no estaría mal, ¿no? Supongo. No, es broma. Pero sí, me parece curioso que al final, lo que os digo, esto ni siquiera va de dar ninguna respuesta, estos episodios, sino más bien de verbalizar las cosas que se me pasan a mí por la cabeza, las cosas que pienso, cómo veo yo el mundo, por si acaso pues os ayudan o compartís o al contrario, o pensáis lo contrario, que os agradecería que si es así que me lo dejáis en comentarios, porque me parece muy interesante el ver cómo la gente percibe este tipo de cosas, si la gente de verdad es tan negativa o piensa, o hay bastante gente que piensa como yo
tal, voy a elegir no ponerme en el centro, no soy tan importante por más que sea la protagonista de mi vida, y voy a volverme muy consciente de que el resto de personas están viviendo su propia vida y que igual que yo me equivoco, es que se pueden equivocar ellos también y me pueden afectar y no tengo por qué, en plan, me puede doler por X cosa, pero no tengo por qué martirizarme de por vida de que soy la persona a la que han elegido dañar y ponerme a mí como protagonista cuando a lo mejor ha sido una consecuencia de algo que le ha pasado y no ha sabido gestionar y no ha sabido ser buen amigo, buena amiga, buena pareja, imagínate. Y ya está, y puede que ni siquiera tenga que ver contigo. Lo único que tiene que ver contigo es la forma en la que tú lo proceses y la forma en la que elijas actuar en consecuencia. Puedes elegir alejarte, puedes elegir arreglarlo, puedes elegir cambiar ese tipo de vínculo, comunicarte, afrontarlo desde el cariño, comprensión o desde el odio absoluto. Que yo, lo que os digo, yo no lo hago de esa forma porque también lo estuve hablando con una amiga, no sé si ayer o antes de ayer, que yo siento que no sé enfadarme. En plan, siento que hay momentos en los que puedo estar muy frustrada, pero no sé si conozco realmente como esa sensación de estar como muy, muy enfadado, porque cuando algo me sobrepasa tanto, que me frustra, me decepciona, lo vuelco completamente en una tristeza que no puedo ni levantarme de la cama. No sé si eso es muy normal, pero eso vamos a comentarlo luego en otro vídeo. Y según lo que alguna vez como que estuve investigando, puede incluso tener que ver con, tipo, con la forma en la que se nos educa a los niños y las niñas. Porque si os dais cuenta, a los niños se les repite todo el rato esto de que no, que los niños no lloran, que los hombres no lloran, que no sé qué. Y las niñas al contrario, se les protege mucho más cuando las ves llorando. Pero sin embargo, cuando muestran algún como síntoma, vamos a decir, de enfado, de esa furia de atentar casi contra la integridad del mundo porque lo único que sientes es rabia y lo ves todo rojo, como que eso, en una niña, wow, se ve feo, al niño le puedes decir, oye, tal, pero como que no está tan mal visto. Y eso me parece curioso, es como, nos han arrebatado a muchas mujeres la posibilidad de estar enfadadas. Poco se habla, pero bueno, eso ahí os lo dejo. No me acuerdo ya ni de dónde lo vi, probablemente en un TikTok, porque no leo tantos ensayos como podríais pensar. debería, porque la verdad es que me parece muy interesante. Y ya, yo creo que por este tema, espero no dejarme nada en el tintero porque me da un coraje, pero bueno, también me tengo que quitar un poco el miedo de, si me he olvidado algo, pues cuando esté editando me coge la cámara y aunque cambie de outfit, cambie de pelo, cambie de todo, pues ya está. En otros temas, pues comentar que, bueno, me he cambiado el pelo. Bueno, después de tantos meses como que no se extrañará tanto, pero el antes que me tenía ayer. Con esta camiseta no se ve mucho, o sea, sigue siendo rojo, pero eso, es que he cambiado mucho en mi pelo estos meses porque han pasado cosas bastante dramáticas y como no, yo no lo vuelco con enfadarme con las personas, pero con destrozarme el pelo, me extraña no tenerlo tan destrozado, de hecho lo tengo bastante chulillo. Y sí, me gusta mucho, a ver cómo se desenvuelve con las lavadas. Espero que el hecho de retomar otra vez el podcast, allá que podáis ir viendo cómo se desarrolla mi pelo con las lavadas, a ver que cambia de color porque no sé ni qué tinte me he echado. Porque normalmente compro el tinte en el Mercadona o en una peluquería, pero me daba mucha pereza ir al Mercadona porque hacía mucho calor y tenía que ir andando y no era muy pronto y hacía mucho calor. Así que fui a la Ramas y solo había un tinte rojo y era muy oscuro y dije, bueno, pues experimentos, y cogí uno rojo y uno rubio oscuro. Y no ha quedado mal, pero eso yo creo que con lo la vas a ir aclarando bastante. Pero al menos he conseguido eso, que no se me note la transición de la raíz, porque ya en verano me daba mucha pereza estar retocándome todo el rato la raíz, además que con la piscina se me iba a destrozar. Que no sé cómo me quedará esto después de la piscina, me da un poco de terror, siento que me voy a meter y voy a ensangrientar la piscina, básicamente. Pero no pasa nada. Luego, por otro lado, como os he dicho, os iba a comentar los libros que me estoy leyendo, que no estoy leyendo tanto este año como otros, pero también porque me estoy intentando centrar muchísimo más en salir un poco, porque siento que muchas veces me encierro mucho en mí misma, además por cosas que me pasaron el año pasado, así que para que yo contestara al móvil ya era gracioso eso, pero ya el año pasado lo corregí bastante, creo, y este año estoy haciendo casi lo contrario, en plan, intentar tener una relación sana, porque siento que pasé de estar completamente out, en plan, de solo contestar a una persona y encerrarme muchísimo en mí misma,
pero por toda la situación de la carrera que básicamente como que no estaba muy feliz con las circunstancias generales de mi vida a principios del año pasado. Luego de volcarme muchísimo, de no poder pasar, de tener que estar con el móvil en la mano porque parecía que me iba a morir, si no. Y ahora mismo al contrario, al contrario, de intentar tener una relación sana en la que no dejo a la gente sin contestar durante 3 días, pero en la que no necesito estar todo el rato, me han escrito. No, puedo vivir una vida tranquila, estar tranquila. Si es tan importante, que vengan a mi casa, que me llamen, que se apañen. En plan, no voy a ser yo la que se preocupe por todo el mundo. Voy a estar para todo el mundo, para lo que necesiten, pero no me voy a desvivir, no voy a dejar de vivir mi vida por arreglar la de los demás. Yo creo que es el punto y me parece un buen punto. Ahora mismo me estoy leyendo, como era, La loca de la casa, que podía haber cogido el libro y enseñarlo, pero vaya que no tiene ni portada, que os lo dejo por aquí, de Rosa Montero, que me está gustando bastante, porque eso de Rosa Montero me he leído el peligro de estar cuerda, creo que se llama, y La ridícula idea de no volver a verte, y encontré este en la biblioteca que tienen mis padres, una edición, eso, en plan de círculo de lectores con tapa dura, locura. Y dije, me gusta Rosa Montero. Me leí la primera página y vi que trataba así un poco el tema de la imaginación y tal, y dije, mi cosa. Así que sí, me está gustando un montón porque me encantan los libros que hablan sobre escritura, sobre imaginación, porque me siento tan identificada, tipo, con estas personas que ven el mundo de forma tan neurodivergente, en el que cualquier cosita puede ser una historia, que me hace preguntarme si la gente que no escribe o que no trata de traer a tierra esas historias, también lo vive así, en plan, esas personas también se imaginan como todo eso en su cabeza y no pueden seguir con su vida y sienten que ya han vivido como 35 vidas solo porque se han cruzado con una señora mayor de la mano de un niño y se han imaginado que realmente no es su abuela y que lo acaba de secuestrar y se lo va a llevar a no sé dónde. En plan, no sé. Porque para mí eso es mi día a día. Porque yo entiendo que cuando estás aburrido te puede pasar eso de que empezar a divagar. Pero wow, me parece muy interesante. Pero bueno, en esas estoy. Cuando me lo termine, pues si me gusta mucho, os daré un que ya hice un vídeo de libros y nunca lo terminé de editar. Que iba a ser el podcast más largo que había hecho, lo cual es bastante triste. Porque además ahora yo creo que... No lo sé, igual ya sabéis cómo soy, que lo mismo luego subo un vídeo que grabé hace 5 meses, bueno. Soy así de mágica, así que quién sabe, igual sí que lo subo en algún momento si no me da mucha vergüenza. Pero hasta entonces, eso, os iré comentando los libros que me voy leyendo, aunque sí que me gustaría hacer un episodio como hablando de X libro o de libros de X tema, recomendaciones y tal, porque es completamente mi tema y mi cosa. Y me encanta hablar de libros y de escritura y de todo. Pero sí, me da mucha rabia no haberlo terminado de editar y de subir. Pero es que me está dando mucho coraje que se escuchara mal. Yo espero que este no se escuche tan mal, que no haya mucho eco. Estoy intentando hablar alto, pero no sé. También me estoy leyendo En la guerra de las dos reinas, que no me acordaba el título porque ya me voy por el quinto por el quinto de la saga de Sangre y Cenizas, contando con el spin-off, que me terminé cuando me fui de viaje a Rumanía y me terminé el libro de Una sombra en las brasas. ¡Qué maravilla de saga! O sea, yo sé que igual empeora y que es un poco... Es una locura ese mundo, en plan, pero normal, pero hay como 14 libros de 800 páginas. Es curioso, pero es súper guay, os lo recomiendo un montón. Si os gusta la fantasía, leeros la saga de Sangre y Cenizas y comentádmela, por favor, porque me encanta. Y creo que ya, porque, bueno, es que luego tengo empezado tropecientos, en plan, Viento y Verdad lo tengo empezado, pero de momento no lo estoy continuando. Me estaba gustando, pero no me apetece en este momento. Hace poco fui a la feria del libro, pero no me compré ninguno, porque tengo muchos pendientes y dije, vale, chill, sé que está más barato, pero chill, no hay que gastar a lo tonto, porque poco más y no me caben los libros en la estantería, que algún día si queréis os haré tour de mi super estantería, ahora que me estoy trayendo encima los libros que tenía en el piso de estudiantes a mi casa y no caben, pero bueno. Y no lo sé si me dejo algo más, la verdad.
Eso, si tenéis alguna opinión al respecto de lo que hemos comentado o si os ronda por la cabeza algún tema que queráis comentar o que queráis que dé mi opinión al respecto, me lo podéis dejar en comentarios. Os lo agradecería un montón y me hace muchísima ilusión, de verdad, cuando cada vez que veo comentarios digo, ay, y no sé ni si responder porque me da como muchísima vergüenza decir, ay, hay gente desconocida a la que le ha gustado tal como para comentar en un vídeo de una random, en plan, que a mí que me conoce absolutamente nadie, pero bueno, sois perfectos, yo qué sé, ¿qué os digo? Y nada. Eso, si os ha gustado, pues suscribiros para que os avise cuando os vaya subiendo los próximos episodios, que espero que sea pronto y retomarlo. Al principio estaba siendo muy constante y me dio mucha rabia. No estoy comentando que ya terminé el primer curso de Bellas Artes y todo perfecto, top mejores decisiones de mi vida, cambiarme de carrera. Y nada más, yo creo. Así que nos vemos en el próximo episodio, que a saber de qué será. Es un misterio. Chao, chao.